Sebastián Galeano, bueno, sí, Sebastián Salinas, entre tanta investida baguala de la derecha europea, habrá elecciones en el Reino Unido el 4 de julio. Keir Starmer ganaría por paliza, tenía un respaldo abrumador en el Parlamento. Sí, como el 74%, o sea, la demolición del Partido Conservador en el Reino Unido, gracias a su giro al ultraderechismo, los ha hundido. Es decir, la sucesión Boris Johnson, Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss, que estuvo una semana o dos, y luego Rishi Sunak, ha sido absolutamente destructiva, porque se han derechizado en lo económico, en lo político y en lo social. Han atacado muchas de las bases fundamentales de la convivencia británica con las nuevas, no tan nuevas, son del siglo XIX, ideas ultralibertarias y ultraconvenencieras, ¿no? Con algunos personajes que son absolutamente siniestros. Entonces, Keir Starmer va a llegar con un apoyo enorme. El problema de Keir Starmer son dos. Primero, que el tío es más gris que una carretera de concreto hidráulico, ¿no? O sea, el tío es totalmente gris, tiene el carisma de un grifo goteando. Entonces tiene tres problemas. No, ese. Primero es su falta de carisma, su grisura, Y segundo, que no está en contra del Brexit, que no piensa volver a Europa, que no piensa resolver las causas esenciales del problema económico que está viviendo el Reino Unido. El Reino Unido está teniendo desabasto en mercados. Es que parece Venezuela. Desabasto en supermercados, que me lo dice gente que vive en el Reino Unido. Voy a estar ahora, por cierto, a fines de junio viendo cómo está. Me tocan las elecciones. Yo organicé un viaje a Londres para llevar a mi hijo y ahora resulta que a la mitad de mi viaje me ponen las elecciones Rishi Sunak. De hecho, creo que el día que voy a Stonehenge. Bueno, pero hay desabasto en supermercados. Hay una inflación galopante. Hay falta de servicios de atención a la salud. ¿Por qué? Porque todo eso lo cubrían personas que necesitaban el empleo del entorno europeo, de la Europa Unida, y que tenían la libertad de movimiento para ir a pedir empleo allá, como cualquier español puede ir a trabajar en Alemania o en Bélgica o en cualquier país de la Unión Europea, que es por eso una unión, es una confederación de países. Entonces, Keir Starmer no creo que tenga un proyecto para enfrentar el origen básico de los problemas que tiene económicos el Reino Unido, porque su comercio exterior se ha desplomado, su capacidad de importación se ha dañado, porque su vida cultural se ha perjudicado. Yo conozco a muchos músicos británicos y todos se quejan de que ahora no pueden viajar a Europa, porque contratarse en Europa por poco dinero, como solían hacerlo, porque no son músicos, no soy amigo de Sting, soy amigo de músicos del folk y del blues que trabajan, y del rock independiente, que trabajan muy duro para mantener a su familia, ¿no? Contratarte por poco dinero para pagar las tasas, las tarifas, las visas, la salida del Reino Unido, el traslado de tus instrumentos que te cobran la entrada como si los estuvieras importando para que luego los exportes, porque no te creen que seas músico, y entonces a lo mejor eres un contrabandista de contrabajos o de mandolinas, ves a saber. Les ha causado muchos problemas y les ha afectado en el tipo de plato que le ponen enfrente a sus hijos. Yo no sé si Keir Starmer pueda resolver esto. Tengo una amiga que es muy centrada, por cierto, pues es quien me regaló esto, que por cierto nos vamos a ir, tenemos que ir juntos a hacer el numerito de Abbey Road. No lo olvides. El día que comamos nos vamos a Abbey Road a tomarnos la foto. Es más, organiza la comida cerca de Abbey Road y del Museo de Sherlock Holmes. Y ella me decía que Keir Starmer esconde más de lo que muestra, porque ha sido fiscal, porque ha sido
abogado, etcétera, etcétera. Ojalá sea cierto.